Bueno, bienvenidos a todos. Continuamos en realidad con este ciclo de webinarios que estamos haciendo en Estudiantes por la Libertad. Primero vamos a empezar con las formalidades debidas, más allá de que Agustín, todo el mundo ya te conoce, vamos a presentarte. Estamos con Agustín Laje, que es politólogo, es escritor, es conferencista. Actualmente, si no me equivoco, estás por terminar tu maestría en filosofía. Decime si esto es así. Así es, efectivamente. Perfecto. Me presento yo también, soy Joaquín Ordeizo Huarte, soy coordinador nacional de Estudiantes por la Libertad, Argentina, así que lo que vamos a hacer va a ser una entrevista a Agustín, un poco para hablar de política internacional y ver cómo se viene el mundo tras esta pandemia. Así que ya para arrancar, Agustín, decinos, vos estás en España, ¿no? Sí, efectivamente, estoy en el norte de España y bueno, antes que nada, gracias también de este lado por tenerme en cuenta para estas entregas tan valiosas que están haciendo de formación, que es importante mantenerlas vigentes. Digo, la gente no ha tenido nunca tanto tiempo como ahora y lamentablemente mucha gente sigue sin aprovechar el tiempo que ahora le sobra en hacer cosas interesantes. Así que bueno, gracias por haberme invitado. No, por favor. Así que, bueno, decinos cómo viene la situación en España. Lo que pasó acá en Argentina era que hasta hace la semana pasada se hablaba mucho de España y de Italia, sobre todo porque era, digamos, el foco de atención que teníamos por los casos, ¿no? Y ahora es como que hace una semana directamente se pasó toda la atención hacia Estados Unidos, y en eso voy a volver en un ratito. Y ya casi que llegan mucho menos noticias de cómo está la situación en Europa. Así que decinos cómo lo estás viviendo vos, cómo es el encierro, cómo ves las cosas. Bueno, mira, yo estoy viviéndolo al encierro de una forma que te diría no me resulta tan desagradable porque tengo muchas cosas que hacer, tengo mucho que escribir y mucho que leer. Entonces no es una situación especialmente desagradable como puede ser para otra gente. No es que lo goce, me gustaría mucho más estar en la universidad leyendo en la biblioteca o hacer mis cosas en un bar o en un café. Acá en España, digamos que no es el mejor lugar para estar, si bien se dice que ya ha pasado el pico y ya está empezando a caer supuestamente la cantidad de infectados diarios, en teoría. A mí me ha llamado mucho la atención, o no, en verdad, lo digo un poco irónicamente, que España haya tenido tantos problemas, por un lado, haya habido tanta información sobre los problemas que hay en España, pero no haya habido ninguna crítica política sobre la base de esa información. La información que se dio al mundo sobre España es que, en efecto, en España podemos encontrar una cantidad de muertos, digamos, incomparable con muchos otros lugares de Europa. Podemos encontrar, bueno, hubo días en los que uno se levantaba con más de 1.500, 1.800, 2.300 infectados nuevos, es decir, cifras muy importantes. Vos imaginate que en Argentina por día te hablan los medios más o menos de cuántos, de 5, de 7, máximo de 8, ¿no? Así es, Algo más son o menos bastante así. poquitos, sí, sí. Son, claro, bueno, acá había días que te levantabas con más de 1.900 muertos, infectados. Pero las críticas políticas en España, no digo, ni dentro de España ni fuera de España, realmente tienen peso. Y es increíble, digo, porque ahora se direcciona todo el foco de la atención a los Estados Unidos porque evidentemente se va a tratar de usar esto políticamente para atacar, obviamente, a Donald Trump, y encima en un contexto electoral va a ser, yo creo, digamos, la principal estrategia de los medios y de los demócratas contra Donald Trump. Entonces, por un lado, Estados Unidos tiene problemas importantes, sí, pero si lo dividís por la cantidad de habitantes, no son tan importantes como los que tiene España, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia? En España gobierna la izquierda, básicamente. Y a la izquierda, ya sabemos, los medios no la atacan, ya sabemos, los intelectuales no hablan mal de ella, la gente, bueno, no le interesa mucho, tampoco se ve escuchar críticas sobre las izquierdas, porque si no, no se consumirían tantos medios oficiales, ¿no? Sí, totalmente. Así que sí, quiero
justamente tratar de ahondar un poco más en la parte política de Estados Unidos, sobre todo teniendo en cuenta que tienen tan cerca las elecciones, y cómo, y no solamente Estados Unidos, sino también en toda América, quiénes son los líderes que crees que ganan y pierden en esta situación, y también tratando de un poco el tema este, cómo, digamos, a la izquierda, los gobiernos de izquierda, los medios no le pegan. Se me ocurre, por ejemplo, hace muy poco Alberto Fernández, nuestro flamante presidente, salió a hacer diversas comparaciones cuando dijeron la extensión de la cuarentena, que justamente los países con los que se comparaba Argentina eran Chile, Brasil y Estados Unidos. No era Venezuela, no era Cuba, no era China, Sí. no era España, sino justamente, digamos, y cómo a partir de este relato crees que le puede llegar a afectar a los distintos gobiernos, sobre todo como en Brasil a Bolsonaro se le está matando directamente, que es prácticamente se lo está tratando de genocida, básicamente por la cantidad de muertos que está teniendo. Y ahora la atención está especialmente en Nueva York, más que nada, que es donde hay muchos casos de gente muriendo, pero justamente va todo el enfoque mediático está, digamos, pegándole a ese sector. ¿Y cómo crees que esto, cuando termine esta pandemia, que la verdad es que nadie sabe bien cuándo va a terminar, nada es certero todavía, pero especialmente políticamente en Estados Unidos, ¿cómo crees que esto va a jugar para Donald Trump? Bueno, digamos que Donald Trump tuvo lo que en el análisis político se llaman los imponderables, ¿no? O sea, los imponderables son aquellas variables que uno no puede prever. Es el margen de error estadístico, digamos, ¿no? De alguna forma algo más o menos similar. Son variables que no están al alcance de la razón, que no están al alcance de la razón porque no tienen lugar en el tiempo actual en el cual se analiza políticamente un escenario, pero uno siempre deja lugar por ese mismo motivo a los factores imponderables, la posibilidad de modificar de cabo a rabo todo el razonamiento político que uno electoralmente pueda hacer. Donald Trump electoralmente tenía ganada ya la reelección, por varias razones. Yo te diría que, por un lado, reavivó una llama nacionalista en los Estados Unidos, y eso a mucha gente de los Estados Unidos, digamos, le ha interesado más sumarse a ese tipo de discursos que a los discursos globalistas, y en ese sentido Donald Trump está, digamos, protagonizando esa tensión entre lo global y lo patriota, digamos, que se está viendo mucho en sus, digamos, lo último más claro que él hizo sobre este asunto ha sido sacarle dinero a la OMS, por ejemplo, ¿no? Digo, yo creo que es lo más importante desde el Brexit que hemos visto en términos de la lucha global entre la figura del Estado-Nación y más bien la patria y los poderes globales. Ahora, Donald Trump tuvo, digo, de su lado una buena tensión entre lo global y lo nacional que le generó un nuevo tipo de retórica política que es un punto a favor. Otro punto a favor, sin lugar a dudas, es que no tiene adversarios reales, digamos, ni Bernie Sanders, que ya se dio de baja, obviamente, pero Joe Biden tampoco es un adversario real, digo, es un tipo que ya está muy grande, que no tiene carisma político, que no se vende aparte bien, que no tiene un buen marketing. Donald Trump se le ríe en la cara todos los días. Donald Trump es muy bueno utilizando sus redes sociales. Bueno, no sé si él es el que las usa, pero digo, su equipo utiliza muy bien todo lo que es la guerra política online, ¿no? Y Joe Biden, bueno, pobrecito, está totalmente rebajado ahí. Pero lo más importante del discurso de Donald Trump era su éxito económico. Su caballo de batalla era, sin lugar a dudas, el pleno empleo y que la economía de los Estados Unidos estaba funcionando a toda marcha. Entonces, el imponderable que surge con el tema de la pandemia ataca justamente el caballo de batalla más importante que tiene Trump, que no es tanto la fractura global versus patria, ni siquiera es tanto la falta de adversarios reales del otro lado, sino sobre todas las cosas la muestra de su éxito más palpable, que es aquello que hace a los bolsillos de la gente, ¿no? Es la economía estúpido, es una frase
muy cara para la cultura política de los Estados Unidos. Entonces, si es la economía estúpido, muy bien, podemos tener un factor político en cuanto a que no tiene adversarios, podemos tener un factor cultural en cuanto a que supo generar una nueva retórica revitalizante en los Estados Unidos, pero lo económico, que es la economía estúpido, significa que en las elecciones pesa lo económico más que muchas variables, y yo te diría, creo que más que todas las variables, y ahí ya se le cae un poco, ¿no? Porque lo que se viene en Estados Unidos es una crisis muy importante, se están perdiendo empleos a toda máquina, bueno, todo lo que se pudo hacer estos años de gobierno de Donald Trump ya no va a generar ese cuadro de situación que uno puede llevar y ponerlo sobre la mesa de los estadounidenses a la hora de pedirle un voto, ¿no? Entonces, yo creo que solamente de estos 3 puntos, solamente le quedan los otros 2. Y obviamente los gobiernos van a dar sus razones a la gente de por qué la crisis económica, bueno, es una crisis económica que está pegando a todo el mundo por igual, no tiene que ver con la gestión y todo lo que vos quieras. Digo, sí, aliviana, digamos, políticamente los desastres económicos que vienen, pero aún así esa carta de triunfo ya no se puede utilizar. Yo creo, sin embargo, que va a haber una reelección. Si yo tuviese que apostar hoy, si vos me decís, mirá, apostar, tenemos que apostar algo. Y yo apostaría que sí va a haber una reelección. Y sobre todo ahora, el factor más importante en este momento, que ha dejado de ser lo económico, ha pasado a ser lo político, en el sentido de que no hay adversarios reales frente a Donald Trump. Yo te diría que los medios van a jugar con todas sus fuerzas en contra de Donald Trump. Obviamente ya lo estamos viendo. Joe Biden, por ejemplo, tiene acusaciones de acoso sexual. Sí. A una exsecretaria, etc. Y digo, ¿la gente sabe esto? No, la gente en general no tiene ni la más remota idea, porque los medios de comunicación están haciendo todo lo posible, no te diría para ocultar al 100%, porque ya sería demasiado pornográfico hacerlo así. Pero lo que están haciendo los medios de comunicación es ponerlo chiquitito abajo, con una fotografía que no llame la atención, con un título que no llame la atención, rodeado de un montón de otras cosas mucho más vistosas, ¿no? Esta es la estrategia, o sea, es como se hace el framing en los medios de masas. Y acá el framing está hecho para que uno no se entere de algo que, sin embargo, está allí. ¿Y qué hubiera pasado? Podemos imaginarnos si hubiese sido al revés, si las acusaciones caían sobre Donald Trump. Bueno, ya estaríamos no solamente con toda la prensa internacional hablando las 24 horas sobre este asunto, sino que además estaríamos con todos los colectivos LGBT, feministas, abortistas, bueno, todo lo que hemos visto en los últimos años, hablando incesantemente sobre el asunto, sobre Donald Trump, que es un violador y es un acosador sexual, y no sé qué. Bueno, yo no he visto ningún colectivo feminista decir absolutamente nada sobre Biden. Entonces vos te das cuenta cómo opera toda una guerra cultural que va por debajo de la lucha electoral. Y la lucha electoral, bueno, tenemos algunos meses todavía para ver hacia dónde deriva. Así es. Bueno, ya metiéndonos también más, profundizando este tema, hace poco estaba viendo el video que sacaste sobre cómo la izquierda trata de vender esto como el fin del capitalismo, sobre todo en relación con el último libro de Zizek. Si querés contarnos tu visión de esto, de justamente por qué la izquierda dice que esto es como el fin del capitalismo, cuando en realidad es lo contrario, creo yo. Desde mi punto de vista creo que es lo contrario en realidad, porque justamente de dónde proviene el virus es como, digamos, un poco paradójico que venga justamente de China, pero que nos cuentes un poco de tu perspectiva de esto, de por qué lo están vendiendo así. Mira, el virus no solamente que viene de China, sino que nos vamos a enterar en lo sucesivo de muchas nuevas informaciones que van a apuntar, yo creo, a una realidad que todavía no está sobre la superficie, y es el hecho de que el virus muy probablemente haya sido un artefacto. ¿Qué es un artefacto? Alguien que un artesano genera. Ha habido, yo creo, digamos, una construcción del virus, no sé con qué objetivos, puede ser objetivos nobles o objetivos bélicos, eso no lo sé, pero yo creo que la información que va a ir surgiendo en los próximos días, no sé si se me escucha porque se me trabó, ¿no? Sí, sí, se escucha. Ok, digo que la información está empezando a apuntar
a que al parecer el virus habría sido un artificio, es decir, un artefacto, habría sido algo, digamos, un producto armado en laboratorios. Como quiera que sea esto, yendo puntualmente a lo que vos me estás consultando sobre CISEC, yo creo que nosotros tenemos que partir de un punto muy claro, que es que la izquierda debe generarnos admiración. Digo, tipos que desde el minuto cero ya están planteando una guerra cultural de esa magnitud, que ya están posicionándose y que a los 4 días de la cuarentena ya tienen, no un libro, 2 libros publicados, porque CISEC publicó Pandemic, que es un libro que, bueno, obviamente él ahí llama a imaginar nuevas formas de intercambiar y distribuir la riqueza y no sé qué, pero bueno, su libro, él no ha imaginado ninguna forma gratuita para entregarlo, sino que uno tiene que pagar 3 euros. Sí, 3 siempre se euros. utiliza el capitalismo como vehículo, por más que sea Sí, para pero criticarlo. ¿quién dijo que hacer la revolución tenía que ser un mal negocio, no? O sea, ¿quién dijo que no había buenos mercaderes de la revolución? Ellos son buenos empresarios de las ideas porque saben que hay una masa de imbéciles que están dispuestos a pagar 3 euros a cambio de un libro de 120 páginas escrito en 3 o 4 días de encierro sobre la pandemia, donde les promete a esas masas de imbéciles que lo compran desde Amazon con su tarjeta de crédito y se lo traen desde una empresa que distribuye masivamente bienes y servicios. Bueno, ese libro le da a creer que estamos esperando el fin del capitalismo y entonces ese imbécil que invirtió sus 3 euros se puede regocijar y tener sueños húmedos anticapitalistas cuando vaya a la cama por la noche. Entonces, claro, hay todo un mercado para esto y en el fondo está bien, digo, hay gente que se aviva, hay gente que vende droga, hay gente que vende libros de izquierda y los vende muy bien, y hay gente que se droga dándose un saque de merca, y hay gente que se droga, digamos, con todas estas lecturas, y digo que se drogan porque les nublan la visión de la realidad. Acá no va a haber ningún anticapitalismo, no va a haber ningún fin del capitalismo, porque al revés, lo que estamos esperando, lo que estamos viendo, quiero decir, lo que estamos viendo es cómo la economía capitalista es completamente imprescindible, al margen de la evaluación moral que uno pueda tener sobre el sistema capitalista. Económicamente, si algo estamos presenciando es cuán indispensable le resulta a esta era, por lo menos, a esta era de la historia humana, que tiene sus cualidades sociales, políticas, culturales, cuán imprescindible le resulta un sistema que sea capaz de distribuir masivamente bienes y servicios a partir de información que se genere en un mecanismo impersonal como es el libre mercado, que genera obviamente precios sobre los cuales automáticamente hacemos nuestras interacciones económicas todos los días. Eso está completamente congelado hoy, y la crisis económica que se viene es producto de frenar esa rueda, digamos, de frenar esa maquinaria. Lo que se ha frenado es la inversión capitalista, el intercambio capitalista y la forma de, digamos, de generar bienes y servicios que tienen los sistemas de mercado. Entonces, si algo estamos viendo, en todo caso, es lo imprescindible que resulta esta forma económica. Pero bueno, CISEC alimenta todas estos sueños húmedos de gente que todavía cree en estas cosas. Yo creo que el capitalismo no es lo que está en juego actualmente, sino que lo que está en juego actualmente es el tipo de Estado. O sea, no es tanto una discusión por el futuro económico lo que se está dando, sino que lo que se va a dar más bien es por qué tipo de Estado nos va a regir después de la pandemia. Y ahí el tema no sería es el fin del capitalismo. El tema sería cómo se va a transformar el Estado occidental, los estados occidentales, en función de las tecnologías de poder que ya existían previamente, pero sobre las cuales no se tenía la legitimidad para utilizarlas en el control ciudadano. Ahora esa digamos, prerrogativa se le ha dado a los estados para que en el marco de la excepción te puedan ingresar a ver qué estás haciendo en tus redes sociales, para que te vigilen,
constantemente, con quién te relacionás, con quién no te relacionás, qué te gusta, qué no te gusta, qué te interesa, qué has hecho hoy, qué has hecho ayer, qué harás mañana, porque digo, toda esta nube, que luego si querés podemos hablar un poco más, de datos, que es el Big Data, los algoritmos que, digamos, se utilizan para esto, tienen la posibilidad incluso de conocer a una persona mucho más que su propia esposa o esposo, ¿no? Con un par de interacciones de Facebook, ya estos sistemas advierten que ¿quién es uno? En el sentido más hondo del término, ¿quién es uno? Y los estados occidentales están empezando a utilizar a plena luz del día este tipo de técnicas de poder que son típicamente asiáticas, con lo cual yo creo que el fin del capitalismo no es el tema relevante. El tema relevante es qué va a pasar con el Estado. Déjame, sin embargo, que cierre la idea anterior con una cuestión más. Zizek es tan tránsfuga, es tan chanta en esto que él vende, que cualquiera que sepa un poco de marxismo, y él es marxista y él sabe mucho de marxismo, ¿okay? Él sabe mucho más que yo de marxismo. No digo que él diga esto por bruto, no es bruto, sabe qué es lo que tiene que vender para escandalizar, nada más. Cualquiera que sepa de marxismo sabrá que el análisis de la revolución no depende simplemente de condiciones objetivas. Es decir, para el marxismo no hay revolución sin contradicciones económicas que en un momento estallan, pero ese estallido económico no se vuelve revolucionario si no es por el concurso subjetivo de un agente revolucionario con conciencia específica, la famosa conciencia de clase, que lleve adelante la toma del poder. Es decir, no hay una revolución por el mero estallido económico. Hay una revolución porque estalla lo económico, pero lo subjetivo ya está alistado previamente y está listo para ingresar en la historia en el momento en que sea necesario. Un virus no es un agente histórico porque no tiene voluntad ni razón. Un virus es simplemente un virus. Nada más. Entonces, lo que sí se llama el fin del capitalismo prescinde de una variable que es definitoria en todo análisis marxista de la posibilidad de una revolución, que es, ¿hay un agente histórico? ¿Hay un agente revolucionario para hacer la revolución? ¿Cuál es el agente histórico de Zizek? ¿Cuál es el agente histórico de la izquierda hoy que se supone que va a hacer la revolución si desde hace por lo menos 10 años no han hecho otra cosa más que crear un pseudo sujeto revolucionario patético a más no poder, que es la feminista con los pelos en las axilas y con sus pelos de colores raros, y la mujer con pene, ¿no? Esos son sus sujetos revolucionarios. ¿Han hecho alguna revolución? ¿Pueden hacer una revolución esos sujetos? No pueden hacer una revolución porque no son revolucionarios. Entonces, acá no va a haber ni un fin del capitalismo, ni tampoco la posibilidad siquiera de ver asomar, digo, una situación ni siquiera pseudo revolucionaria. Lo que vamos a ver es de arriba hacia abajo un poder estatal estatal y superestatal que va a empezar a, digamos, a recaer con mucha mayor fuerza sobre los ciudadanos. Eso es lo que estamos por ver. Sí, bueno, y con eso creo que vamos a terminar justamente en una vertiente de superestructura de la que hablaba Marx, pero en vez de ser empresarial, sino va a ser estatal, y vamos a terminar recayendo en eso. Pero me gusta que saques el tema de justamente los estados asiáticos, porque era un tema que quería tocar, a lo que estamos yendo. Ya de hecho acá en Argentina se empezó a ver hace poco con el tema del ciberpatrullaje, que era supuestamente testeos de humor social, que en realidad es más que nada una invasión a la privacidad de las personas, o sea, está revisando justamente mediante el Estado, que tiene el monopolio de la violencia, fijarse qué estás diciendo y realizar un control ciudadano con esas cosas, que me parece terrible, que estas cosas se empezaron a ver justamente en la parte asiática, sobre todo con Hong Kong y demás situaciones muy particulares, pero ya se empiezan a extrapolar a esta parte del mundo. Y me voy a permitir una referencia un poco friki, que es justamente una película que me parece genial, que, digamos, trata esto, que es el Capitán América, el Soldado del Invierno. Hay un momento donde el Doctor Sola, que es una especie de Mengele del universo de Marvel, dice que ellos, los nazis, habían generado un mundo tan caótico que la gente le había pedido, por favor, más seguridad a cambio de sus propias libertades. Y me parece que esto es un poco lo que está sucediendo, que es, digamos, la gente a cambio de seguridad
voluntariamente es como que termina cediendo libertades al Estado, y todos sabemos donde al Estado dejaste 1 centímetro, el Estado avanza 10 metros sobre eso, así que quiero tratar también este tema de justamente cómo se está extrapolando acá a Occidente digamos, las herramientas que no se notan tanto como, digamos, la violencia física, la violencia de ver policías en la calle, gendarmes en la calle, de ver militares desfilando, sino justamente esto de las cámaras, digamos, la intervención en redes sociales, el control ciudadano a través de mecanismos que justamente se fueron digitalizando, y es mucho más difícil poder verlo directamente a esto, entonces te genera el problema de que es más difícil combatirlo también. Sí, mira, yo tendría varios puntos para sumar. Me ha parecido muy interesante lo que has planteado en una, digamos, clásica díada que se usa en la filosofía política, que es la seguridad versus la libertad, ¿no? Yo creo que lo más paradójico de esos dos extremos es que no se pueden absolutizar porque corren el riesgo de autoaniquilarse. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo absolutizo el polo de la seguridad en desmedro del polo de la libertad, lo que voy a tener es no solamente nada de libertad, sino además nada de seguridad. Porque todo aquello que me puede asegurar a mí ya no va a estar ni siquiera en mis manos, sino en manos de otro que en un momento a otro me lo puede arrebatar, ¿no? O sea, por eso, por ejemplo, el famoso Leviatán de Hobbes, que se inclinaba tanto por la seguridad en vez de la libertad, generaba un peso tan enorme sobre el ciudadano que yo creo que al final no le daba ni libertad, lógicamente, pero tampoco seguridad, sino terror de aquel que te dice asegurarte. Pero por otro lado, la libertad desencajada de un marco de seguridad tampoco es factible, porque vos necesitas, y en este sentido yo soy, digamos, más, digamos, no ANCAP, no soy ANCAP, sino un minarquista, digamos, Claro. digo, necesitamos una autoridad que tenga un poder de fuerza para asegurarnos de aquellos que nos pueden terminar arrebatando los espacios de libertad que tenemos, ¿no? Entonces digo, ni la libertad puede ser completa en el sentido de prescindir de una fuerza de seguridad, la policía, la gendarmería, el ejército, controlados por un Estado, pero ni el polo de la seguridad puede ser absolutizado porque se autoaniquila. Lo que estamos viviendo efectivamente es una paranoia colectiva en la cual la gente está demandando más seguridad, y una seguridad esquizoide, te diría, una seguridad que se dispone a entregarlo absolutamente todo, una seguridad aparte que concede taparse los ojos frente a las realidades económicas que vienen. Digo, el ejemplo más claro que se me viene ahora a la mente es esto de este eslogan que lo ha puesto sobre la mesa Alberto Fernández, pero hoy mucha gente lamentablemente lo usa, es una falacia tremenda, que es la de una vida no se recupera, cosa lógica, pero bueno, Una 1, economía que 2, se 3 cae y se puntos del levanta. PBI, claro, 1, 2, 3 puntos del PBI sí que se pueden recuperar. La pregunta en el fondo sería, ¿cuántas muertes y cuántas afecciones a la salud de las personas generan la pérdida de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos del PBI? ¿Cuántas muertes genera eso? ¿Genera más o menos muerte que el virus? ¿Genera más afecciones a la salud o genera menos afecciones? Bueno, este tipo de preguntas la gente no se las hace porque está aterrorizada con la idea de enfermarse y bueno, concede su libertad, concede su negocio, concede que le roben. Digo, vos fijate, o sea, el escándalo, algo tan tan de película incluso, te diría, como lo de Hollywood, ¿no? Como lo de los fideos, quiero decir. La gente, bueno, listo, duró ¿cuánto? ¿6 horas? 10 horas la indignación. 10 horas y después nos pusimos a ver Netflix y a ver qué había por la televisión y hacer zapping, ¿no? O escuchar algún chiste o ver alguna tontera por ahí. Entonces, la gente está dispuesta a entregarlo todo.
Y vos fíjate que esta gente no es tonta. Digo, cuando te anuncian en la cara que están implementando policía digital, o sea, esto del ciberpatrullaje, no lo hacen porque, uy, fíjate qué tonta esa mujer se le escapó. No, no se le escapó nada, está totalmente calculado. Lo que están haciendo es decir que quieren medir el humor social y con ese decir que quieren medir el humor social ya lo están midiendo, viendo a ver si la sociedad está incluso abierta a la posibilidad de una intervención masiva sobre sus datos privados que se dan en la esfera de las redes sociales. Entonces, cuando esta señora dice, vamos a seguir a las personas a través de todo lo que hacen por sus redes sociales con una especie de policía online, no lo dice porque es una descuidada, no lo dice porque es una tonta, no lo dice porque se le salió, lo dice porque necesita saber hasta dónde puede avanzar con todo esto. Una vez que se cruza esa línea, se va hacia otra, y esto es progresivo, ¿no? Se van tirando abajo ciertas vallas, que en Occidente se necesita hacer de esa manera porque la legitimidad no está en el Estado totalitario, sino en aquellos que escogen a los políticos, el llamado pueblo. Ahora bien, en Asia, para ir al inicio del tema que vos ponés ahora sobre la mesa, en Asia eso no es así. Digo, la legitimidad no está en función del agrado o el desagrado que el pueblo tiene respecto de sus gobernantes, porque sus gobernantes no dependen en su función de un voto del pueblo, no dependen de la confianza, ni del agrado, ni del carisma, ni de absolutamente nada de que tenga que ver con eso. Por ende, en un estado, por ejemplo, como el chino, se pueden llevar adelante estos ciberpatrullajes y muchas cosas más, y mucho peores, cosas que ni siquiera sabemos nosotros, pero cosas mucho peores, y cosas que sí sabemos, como por ejemplo que las cámaras de seguridad en China no solamente te registran al nivel de tu presencia física, sino además hacen todo un mapeo de, por ejemplo, la temperatura de tu cuerpo, y hacen todo un mapeo para saber si estás sano, si estás enfermo. O sea, hay una información que va hasta lo más hondo del ser humano, ¿no? Y en China esto lo usan desde hace mucho tiempo, y lo usan a plena luz del día. La gente sabe que lo usan, saben que lo espían, tienen sus propias redes sociales para poder monitorear absolutamente todo, se lo monitorea en efecto absolutamente todo. Los periodistas que sacan el pie del plato directamente van presos, ¿eh? O sea, todo eso que vive China configura un modelo que se puede dar porque es legítimo en términos de la política china. En términos de la política occidental eso no es legítimo, pero ahora la pandemia está empezando a sentar la legitimidad a través de este corrimiento de la libertad hacia la seguridad máxima, ¿no? Así que, en efecto, yo creo que le das en el clavo. Vamos a empezar a ver cómo el modelo asiático nos tienta cada vez más y cómo se nos presenta como una medida de excepción. Pero el problema, como ya lo marcaba Milton Friedman hace varias décadas, el problema con las excepciones es que cuando el Estado las aborda, se terminan convirtiendo en normas, en reglas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, también hay otra cuestión que es, en derecho comparado se estudia un poco también esta, digamos, dicotomía entre seguridad y libertad, que hay algunas culturas propias de Occidente que siempre tienden más hacia un lado o hacia el otro. Por ejemplo, en Francia se tiende un poco más hacia la intimidad y la privacidad, y en Estados Unidos capaz que se fomenta un poco más la seguridad y también, sobre todo, la libertad de expresión, es decir, se tiene como una intromisión un poco mayor, sobre todo, para, digamos, justamente que el periodismo, los medios y demás, y se nota bastante, sobre todo cuando tenés distintos discursos políticos o demás, cómo directamente se ataca sobre la intimidad de los distintos, digamos, las distintas figuras públicas que hay. Así que en base a esto, creo que nosotros estamos un poco más parados acá en Argentina sobre el lado, digamos, de Francia, que tiene un poco más de, se tira más hacia la intimidad y la libertad personal. Sobre todo creo que se notó bastante con esto del ciberpatrullaje, con la respuesta que tuvo en Twitter, que fue contundente, que salieron a hacerle un hashtag que era patrullame esta, y demás cuestiones así, que fue directamente un ataque en contra de esto. Pero creo que este tipo de situación de pandemia, sobre todo a medida que se va a ir estirando la cuarentena, se va a empezar a ceder un poco más y un poco más y un poco más, creo yo, es una opinión personal, y justamente vamos a terminar cayendo en esto de
aceptar ciertas intromisiones que antes capaz en su momento no serían aceptables, digamos, con la cultura occidental. Pero bueno, por ejemplo, esto también creo que empieza hace unos años, por ejemplo, el tema de las cámaras en Tigre, que lo hizo Sergio Massa, el tema de tener cámaras en todas partes, en todo momento vigilando, que es un poco de panóptico, de medio Foucaultiano, pero básicamente creo que con esto, porque digamos, el Estado justamente, o bueno, el Estado, nuestros gobernantes no pierden absolutamente nada estirando la cuarentena. O sea, mal que mal, hoy por hoy, digamos, la imagen del gobierno actual es muy positiva, entonces, digamos, no están teniendo una crisis de legitimidad como en otros lados pueden tener, entonces pueden seguir estirando esto de la cuarentena e ir testeando qué tanto pueden llegar a avanzar sobre la libertad, y lo vemos el otro día con digamos, lo que sacaron de la ciudad, que por ejemplo los mayores de 70 años tienen que ir a pedir un permiso especial para poder salir y están obligados a usar barbijos, y ya vemos, digamos, este tipo de intromisiones dentro de nuestra esfera de intimidad, ¿no? Sí, yo tengo ciertas dudas de que el argentino sea un tipo decidido a luchar por su libertad. ¿Sabes que yo desconfío un poco de las reacciones en redes sociales? La realidad política de las redes sociales es demasiado atomizante. A ver, una red social nunca termina de configurar un nosotros político, ¿no? En las redes sociales no se gestan revoluciones realmente. Las revoluciones se gestan allá afuera, en el mundo real, en las calles. La red social puede servir para un chispazo revolucionario, o un chispazo de movilización política, de cambio social, por ejemplo. Por eso me estoy acordando hace algunos años el régimen turco, cuando se les venía la revolución encima, lo primero que hicieron fue detener las redes sociales, es decir, cortar todo Internet, todo acceso a Internet en Turquía se cortó, y sin embargo bastó, no sé, un par de minutos como para que la gente ya le hubiese caído el mensaje y ya estuviera en las calles. Estas cosas pasan muy de vez en cuando, es muy raro que ocurra, y ese nosotros ya está configurado en otro lado. En las redes sociales no se configura ningún nosotros porque soy yo solo atrás de un teléfono o atrás de una laptop. Las redes sociales yo creo que lo que expresan más bien es el humor social. Efectivamente, cuando esta señora dice queremos controlar el humor social y le recibe toda una catarata de hashtags en Twitter y gente, bueno, digo, ¿hasta qué punto esto más que un rechazo político no ha terminado siendo lo que el político esperaba generar? ¿Hasta qué punto ya no hay un registro que se puede hacer, si es que ya no se ha hecho, de todos aquellos que se sumaron a ese hashtag? Digo, esto puede sonar paranoico, conspiracionista, lo que quieras, pero es algo muy simple de hacer. Por empezar, es información que es pública. En segundo lugar, no hace falta que yo tenga una persona que esté mirando tweet por tweet y haciendo todo un registro. Esto lo hacen algoritmos de forma completamente automática. Si el gobierno tiene el interés de saber quiénes están detrás de ese hashtag, lo puede saber en un solo segundo. ¿Y qué costo tiene? Digo, ese hashtag, más allá de expresar la indignación con la idea de que vas a tener un policía online, ¿no? ¿Generó algún cambio real? ¿Generó un cambio de humor real? No, yo creo que no. Yo creo que lo que te da la red social es un momento catártico, individual, que nunca se transfigura en un movimiento político real. Te voy a poner un caso. Fíjate los cacerolazos tan típicos del gobierno kirchnerista, el último, ¿no? Que se dieron sobre todo en el año 2013, más bien, en el 2013. El 8N, el 11 no sé cuánto y así. El 13N, no sé cómo eran los números, pero digo, eran todos cacerolazos que se convocaban a través de redes sociales. Ahora, nunca lograron configurar un nosotros. La gente nunca fue parte de un movimiento social, nunca hubo una identidad colectiva.
en esa gente que se movilizó. Por eso las movilizaciones, en definitiva, de los caceroleros, como lo llamaban, de hace años, no generó ningún cambio político. Por más que se dio en la realidad física de la calle, su origen estaba en las redes sociales y nunca se llegó realmente a generar un movimiento social que pusiera en riesgo al poder K. No. Entonces yo te diría, yo lo tomaría como una referencia política así, digamos, fuerte lo que pueda pasar por Twitter. Es interesante, digamos, es interesante seguirlo, ver cómo la gente reacciona. En todo caso, más que un espejo político, es un espejo cultural, de los ánimos sociales de la gente. Pero no creo que mucho más por eso. Por lo demás, generalmente yo no soy muy optimista, entonces toma mi opinión con muchas pinzas. Por lo general, yo creo que al revés, el argentino está dispuesto a entregar su libertad a cambio de un tipo que te diga que vas a poder comer asados los fines de semana, ¿no? Que en definitiva fue lo que pasó hace muy pocos meses. Sí, sí, totalmente. Bueno, ya estamos prácticamente en 6 menos cuarto, así que yo diría, aquellos que nos están viendo, primero gracias por estar, y diría, Agustín, si querés ir respondiendo algunas preguntas del Sí, público. adelante. Sí. Pero primero voy a empezar yo, que ya te hice bastantes, pero no importa, voy a hacer una pregunta más, y es si crees que los organismos internacionales como la OMS, que sobre todo se está viendo ahora el problema que tiene directamente con Taiwán, la ONU y demás cuestiones así, van a sufrir una crisis de legitimidad y de credibilidad bastante importante cuando termine todo esto, o si esto va a quedar un poco en la nada y, digamos, va a seguir siendo un poder global como se ve. Mira, cuando yo te decía hace un rato que teníamos que admirar en cierta forma a la gente que está dando una lucha cultural desde la izquierda, te mencioné que había 2 libros y yo te hablé sobre uno nomás, que es el de Zizek, pero hay otro que ha compilado muchos artículos, muchos textos de distintos filósofos de lo más importante que tiene la izquierda hoy con vida. Además de Zizek está David Harvey, está Laïm Badiou, está Judith Butler, Beatriz Preciado, Agamben, Giorgio Agamben, bueno, muchos, son como 10. Y es curioso porque esta gente, ya adelantándose a esa posibilidad, lo que está intentando es al revés, poner sobre la mesa un discurso que nos insista en que esto es una prueba cabal de que los organismos internacionales son más necesarios que nunca. De hecho, si vos te fijás, la prensa en general ha comunicado de esa manera la noticia de que Donald Trump le ha sacado dinero a la OMS. La comunicación fue justamente esa. ¿Cómo le van a sacar a la OMS dinero en un momento como el que estamos viviendo actualmente, cuando al revés necesitamos que ese organismo internacional actúe más que nunca? La gente en verdad no tiene ni la más remota idea, y yo me incluyo, la gente, yo, vos, la gente en general, la gente común, no tenemos la más remota idea de cómo funcionan estos organismos internacionales. ¿Sabes por qué? Porque están hechos para que no sepamos cómo funcionan. No responden a una carta magna como los Estados-nación, que tienen que edificar toda su legislación, por ejemplo, frente a los límites de una ley fundamental, que llamamos habitualmente Carta Magna. No se fundamentan, por ejemplo, en tener que representar a nadie. Yo no he escogido a nadie que esté hoy en la OMS, yo nunca he dado mi voto para nadie que hoy esté en calidad de burócrata de la ONU, de UNICEF, del Banco Mundial, etcétera, ¿no? Porque hay muchos organismos internacionales, no solamente la OMS. Yo creo que vos tampoco nunca has dado tu voto a ver si querías que fulanito o menganito fuese tu representante en la OMS. ¿Por qué razón? Porque la legitimidad de los órganos internacionales no es democrática, es una legitimidad tecnocrática. Entonces, a quienes tenemos que obedecer es aquellos que poseen la técnica, poseen el conocimiento de la técnica, los expertos. Ahora, curiosamente, ¿quién más experto o quién se cree más experto sino aquellos que están en las izquierdas?
Y esto me parece muy interesante porque la izquierda, digo, se quiere a sí misma heredera de las luces, se quiere a sí misma la que siempre está en la vanguardia intelectual, la que domina, y esto es cierto, dominan los campos de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, y entonces estos organismos necesitan científicos sociales por empezar, además de médicos en el caso de la OMS, pero lo que es la ONU, UNICEF, UNESCO, etcétera, todas las agencias de la ONU en general, precisan de científicos sociales. ¿A dónde lo vas a encontrar? Digo, ¿a dónde lo vas a encontrar? Y bueno, digamos, la izquierda ya tiene totalmente infiltrada a estas agencias internacionales y ahora lo que están demandando es una extensión del poder de estas organizaciones internacionales que, insisto, no dependen de una ley fundamental, no dependen de la representatividad política porque su legitimidad es técnica, es en nombre de los expertos que actúan, y además no tienen separación de poderes. Además no hay tal cosa como una república, porque no hay tal cosa como una cosa pública. No hay tal cosa como un pueblo que esté al frente mirando de qué se tratan estas organizaciones internacionales. Entonces yo te diría, todo esto que digo ahora y acumulo palabras, es porque yo creo que los liberales que siempre han estado, digamos, mirando qué pasaba en el Estado-Nación, hoy tienen también que mirar qué está pasando en los organismos internacionales, que son mucho más peligrosos que el Estado-Nación, en donde por lo menos podés buscar la manera de limitar el poder, y eso es lo que ha sido el liberalismo como filosofía política, y si no, te podés por lo menos exiliar de ese territorio que configura un Estado particular. Preguntarle a los cubanos que se han ido a Estados Unidos, a los venezolanos que se han ido a Perú, a Colombia, a Chile, etc. Bueno, tenés una última instancia de libertad que es la posibilidad de abandonar ese territorio limitado por definición que configura tu Estado. Ahora, en una organización internacional, ¿cómo la abandonás? ¿Cómo yo me sustraigo el poder de la ONU? ¿Cómo yo me sustraigo el poder de lo que dice la OMS? No hay ninguna manera. Entonces, ese es el punto más importante. Yo creo que después de, ahora está en juego esta guerra. El patriotismo, por un lado, que lo representa Donald Trump, y las organizaciones internacionales por las cuales va a velar ahora China y todos estos intelectuales de izquierdas. Hay muchos datos al respecto. China viene poniendo mucho dinero, por ejemplo, en la OMS para que se legitime la medicina tradicional china, que no sirve para una mierda, que no es científica, pero para que la OMS diga esto es buena medicina, y ya lo ha dicho hace poco, lo que le reportó a China una ganancia de más de 50.000 millones de dólares en un par de días nada más. Entonces, hay todo un negociado atrás de esto. Además, yo te diría, ¿qué va a pasar después de la pandemia? No lo sé. No sé si esto va a fortalecer a los organismos internacionales, van a hacer todo lo posible para fortalecerse a partir de esto con el discurso de nos necesitan ustedes más que nunca, pero por el otro lado ya vemos reaccionar a el eje Trump, digamos, con la idea de no, nosotros no los necesitamos y ustedes son cómplices de aquellos que nos metieron en todo este lío. Sí, me parece fantástico lo que explicás, y sobre todo en derecho internacional público uno lo que primero ve es justamente que estos organismos, el problema que tienen, entre comillas, es que carecen de fuerza vinculante para con los estados. Entonces, lo que se está viendo justamente es un poco de cómo estos organismos tener, digamos, cierta vinculación y forzar a los estados a ciertas cosas, y sobre todo se puede ver, por ejemplo, con el caso de Holanda. Holanda lo que hizo es, digamos, no suprimir, pero en realidad es como degradar su constitución y poner como carta magna, la carta magna justamente de la ONU. Entonces pasaron directamente de tener una constitución a tener la carta magna de la ONU como, digamos, ley fundamental de todo su país. Perdón que te sume algo, porque es muy importante esto que vos estás diciendo. Aquellos que además se supone que no son, digamos, que no generan obligación sobre los estados, que no generan, digamos, tienen, sin embargo, tienen otros mecanismos para poder condicionar tus políticas. ¿Vos sabías, por ejemplo, que el día 2 de abril Argentina tomó un préstamo de 30 millones de dólares del Banco Mundial en la categoría género, por ejemplo? No, El 2 de eso abril, no digo, tenía ni idea. ya estamos metidos hasta el tuétano con el tema de esta crisis sanitaria mundial, etcétera, y entraron 30 millones de dólares bajo la rúbrica género. Y vos
decís, bueno, ok, quizás que no tienen un poder de policía que te obligue, pero sí se van comprando las voluntades, también con dinero, porque estos organismos manejan mucha plata. Y efectivamente, digamos, cada vez están pesando más sobre los estados y por lo tanto sobre los individuos, que insisto, no tienen cómo limitar y controlar estos organismos. Totalmente. Bueno, ahora sí voy a tomar algunas preguntas del público. Por ejemplo, Matías nos escribe, ¿no necesita el liberalismo trabajar en la construcción de su sujeto revolucionario? ¿Y qué características tendría que tener este? Bueno, lo primero, yo te diría, el liberalismo debe abandonar el individualismo. O sea, una cosa es hacer análisis metodológicos individualistas, usar la metodología individualista, etcétera, que, bueno, tiene sus virtudes, tiene sus fallas en otros sentidos, etcétera, pero eso es un problema de las ciencias sociales. En política, yo te diría, los liberales se han comido el personaje, bueno, no los liberales, muchos liberales, digámoslo así, se han comido el personaje de John Galt, ¿no? Y John Galt es todo menos política. ¿Por qué? Porque por empezar John Galt no existe, ¿ok? También recuerdo muchas columnas que yo he estado leyendo en los últimos años, el sujeto de Libre Cruzó, si se cortó, perdón, escuché. Sí, Hola, se hola. cortó un ¿Se me poco, escucha? ahí está, sí, sí. Sí, digo, a ver, acá hace falta, no sé, parece que se me va, ¿no? Hola, hola, Ah, ahí está, sí, 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 hola. ahí te A ver, escucho, bárbaro. ahora sí, ahora sí. Digo, acá hace falta una autocrítica muy importante, ¿no? Y hay mucha gente que no le gustan las autocríticas. La voy a hacer en mi propio nombre. Yo que, Alberto, creo que se me va. Voy a ver si puedo cambiar el wifi. Dame un segundo. Ahí te escucho bien, pero sí se corta un poquito. A ver, yo voy a tratar de conectar el wifi con el teléfono, así podemos seguirlo con más fluidez, porque estoy viendo que esto parece que se va. Acá. Bueno, ahora creo que va a estar mejor. Mira, te digo, acá hay que hacer una autocrítica importante y hay gente que las autocríticas no les gusta, les genera muchos conflictos psicológicos. Yo soy el primero en hacer una autocrítica porque yo fui muy randiano. De hecho, yo gané un premio en Caminos de la Libertad en el año 2013, si mal no recuerdo, por un ensayo que se llamaba justamente Apología del Individuo. Yo era extremadamente individualista. Y eso es un problema para la política, porque la política no se fundamenta en el individuo. Es decir, un individuo en la política significa un voto, nada más. Las identidades colectivas importan, la política es un esfuerzo común, pero nosotros nos hemos comido un cuento que era el individualismo atomizante por un lado y al frente todo aquello que remita a un grupo, a una identidad común, a sentimientos compartidos, a formas de articular lo público, todo era parte de lo mismo, el colectivismo. Entonces, empezamos a pensar la realidad política en blanco y negro, y era o el individualismo más atomizante o todo lo demás era puro colectivismo. Y esto yo creo que ha frisado políticamente al sector liberal, y esta pregunta que hace este chico es un buen síntoma, porque él dice, tenemos que construir un nuevo sujeto. Claro, pero la construcción de un sujeto no puede ser la construcción del sujeto individual, porque un sujeto contiene muchos individuos que se identifican con ese prototipo. Yo diría, sí, hay que abandonar definitivamente el cuento de John Galt, hay que abandonar definitivamente la idea de representar lo político y lo social acudiendo a Robinson Crusoe, juntando cocos en la isla, que es lo que generalmente yo leo cuando leo análisis políticos liberales. No,
el hombre no es ni Robinson Crusoe, ni es ese superhombre medio nietzscheano que es John Galt. No, eso no es el hombre es otra cosa. El hombre nace en una familia, nace en una sociedad, tiene grupos de pertenencia, hay algunos que tienen iglesias, hay otros que no tienen iglesias, pero tienen sus ideologías, etc. Entonces, toda esta complejidad tiene que ser pensada muy bien, y hay que empezar a pensar en un nuevo sujeto político, efectivamente, que, por ejemplo, se ha intentado mucho esto, que es el tipo harto de mantener la maquinaria estatal, ¿no? Bueno, eso es un tipo de sujeto burgués, vamos a llamarlo así. Sí. El tipo de sujeto que está harto de aportar a esa maquinaria estatal, no ha tenido una identidad muy clara porque su identidad ha sido reducida todo a su existencia económica. Todo lo que unificaba y todo lo que unifica hoy en día, siendo muy franco, al liberalismo es su teoría económica. En lo demás, cuando dicen que defienden la libertad en todos los ámbitos y se escandalizan porque un escritor dice una palabra que a ellos no les gusta sobre la homosexualidad, por ejemplo, como han hecho con Márquez, yo digo, ¿dónde estaban todos los liberales, estos, digamos, de ONGs, de fundaciones, cuando, por ejemplo, a médicos en Argentina les sacó el Estado la matrícula por no querer hacer abortos? ¿Dónde estaban todos los liberales cuando gente que maneja medios de comunicación y que está en los medios de masas, como por ejemplo Babi Echecopar, eran atacados por INADI y por la justicia? Yo no vi nadie decir absolutamente nada. Yo tengo causas en INADI, se supone que soy parte de un microclima que es este, y yo no vi que absolutamente nadie haya dicho absolutamente nada. ¿Dónde estaban los liberales cuando el Estado estaba bajando obligatoriamente para todos los colegios, una única educación sexual obligatoria, la ESI? ¿Dónde estaban? Ni aparecieron. ¿Dónde estaban cuando se disputaba la libertad de conciencia, la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra? Vamos a ser francos con esto. Y esto es una autocrítica. Y creo que las autocríticas tienen que hacerse. Al liberalismo, lo único que lo une es una teoría económica. Es una teoría económica. ¿Y qué tiene que unirlo además? Política. Entonces, la pregunta que hace este chico es fundamental. ¿Cuál es el sujeto político del liberalismo? ¿Simplemente aquel que no quiere pagar más impuestos? Bueno, estamos con un problema, porque la identidad política no se puede simplemente sostener por algo, digamos, que no genera, digamos, épica, que no unifica una identidad común, que no puede desencadenar mitos que son importantes para la política, relatos que son importantes para la política, si no, fíjate los K. Bueno, en fin, son muchas ideas que arrojo porque no tengo una buena respuesta para esto, sino una autocrítica más bien. Eso está por hacerse y debe hacerse, pero para hacerse hay que superar el economicismo. Y eso es algo que está por hacerse. No, sí, totalmente. De hecho, ayer lo hablábamos, por ejemplo, con Mauricio Vázquez, que hay como una atomización exacerbada del individuo, que es prácticamente llevarlo digamos, a un autismo no colaborativo, que en realidad termina siendo un poco contrario al liberalismo, porque en realidad en sus orígenes era justamente la asociación, el orden espontáneo, el orden social, digamos, voluntario, era esto, y no, digamos, esto de recluirse en aislamiento total. Pero creo que tenemos que tratar de llegar a eso también, yo coincido con eso. Mirá, Así que, Agustín, te voy cortando porque, sí. Sí. Cerrá. Sumo algo. Sumo algo. Ya se ha dado un paso, digo, cuando uno sabe que las cosas no están funcionando, lo que tiene que hacer es preguntarse por qué no están funcionando. Y bueno, yo veo que hay gente que se está preguntando, y este tipo de autocrítica hay mucha gente haciéndola. Afortunadamente veo que ustedes también están en eso, y veo que por el tipo de inquietud que tiene la persona que hizo la pregunta, también estará en eso. Bueno, ya son las 6, no nos queda más tiempo, yo podría seguir hablando tranquilamente, pero así que muchas gracias, Agustín, por estar acá, por esta excelente charla. Gracias al público, quedaron un montón de preguntas sin responder, puede quedar para la próxima, pero ya no tenemos más tiempo, así que mil gracias, Agustín. Gracias a vos, Joaquín. Un fuerte abrazo y felicitaciones por todo lo que hacen. Abrazo grande. Gracias. Igualmente, Agustín.